Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast, otra vez con nuestra invitada Sara B, que vamos a aprovecharla mucho porque tiene demasiado conocimiento y sé que a ustedes les encantaría escuchar todo eso que nos puede aportar. Y hay una frase que le encontré en sus redes, porque yo stalkeé obviamente todo para poder traerla e invitarla, y es que el proyecto depende del creador. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Así se va a llamar este episodio. Bienvenida otra vez, Aris, qué bueno tenerte acá. Y hoy quiero como hacer un episodio donde le expliquemos a la gente mucho eso que tú compartes en las redes y que también te lo vi últimamente en un reel, que decías como si quieres vender más, tienes que enganchar más. Y tú pues has compartido hace muchos años todo el tema de cómo contar historias y cómo contarlas mejor, o cómo ser más auténticos desde su proyecto o desde sus redes sociales para poder vender más. Entonces digamos que como yo enseño de ventas, me gusta mucho el tema de crear estrategias para vender más, aunque yo lo hago con empresas y con equipos. Me encantaría que tú también nos compartas un poquito y nos cuentes como tus tips, no tus tips, sino como tu forma de aprender a contar historias, que es algo complejo. O sea, el tema de la creatividad es un tema para mí, por ejemplo, de pronto para ti que te fluye, pero para mí es súper complejo. Entonces, que nos compartas un poquito de eso y nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Pues yo creo que vender es un verbo muy complejo, para seguir con tu línea de palabras, porque depende de muchos otros. Hay verbos que no dependen tanto de otros, por ejemplo, hablar. Entonces, hablar casi que toca, si uno se fuera pues a la fisionomía, sí tendría que abrir la boca, etcétera, pero se hace por sí solo un poco. Vender no, vender depende de otras cosas, y una de esas cosas es contar bien el cuento. Yo creo que como vender depende de tantas cosas, ninguna por sí sola te lo va a resolver, que eso me parece importante y me parece que la gente debería tener eso claro para arrancar, y es, tú puedes contar muy bien y no vender. Tú puedes tener un producto muy bueno y no vender. Tú puedes tener una marca muy bien montada y no vender, pero lo que tú trabajas es probabilidades. Las ventas son probabilidades, no probadas, ¿cierto? Ninguna estrategia está probada, las estrategias son probables, aumentan o disminuyen tus probabilidades. Entonces, si tienes un producto bueno, es más probable que vendas, así no tienes un producto bueno. Si tienes una marca bien hecha, es más probable que vendas, así no tienes una marca bien hecha. Y si cuentas bien el cuento, es más probable que vendas, así lo cuentas mal. Yo me encargo de esa variable, de contar bien el cuento. ¿Quiere decir eso que si lo cuento bien voy a vender más? No, porque tú puedes estar muy mal en las otras variables, que acá estoy mencionando dos, pero es un algoritmo de cientos de variables, ¿cierto? Hay, no sé, me imagino que unas 5 muy importantes, pero luego hay otras 10 que también son importantes, como el servicio al cliente, que no se ve, pero es demasiado importante, la calidad de también los canales. Si vos metes una página web y es lenta, así contes muy bien el cuento, bueno, etcétera. Hay muchas variables, entonces ninguna promesa de mejora es totalitaria. Es decir, si tú cuentas bien, también puedes no vender, pero contar bien te reduce la franja de posibilidades de que te vaya mal. Entonces, tienes así tu franja de posibilidades de que te vaya mal. Si cuentas bien, se te va reduciendo y vas volviéndote más capaz de lograr esas ventas que estás soñando, ¿cierto? Total. Con las historias pasa una cosa, y es que no tienen fórmula, porque tratan de la creatividad, que significa que cada vez hay que crear algo nuevo, pero adicional dependen de quien las cuente. Entonces, a mí me parece que en este mundo hay una cosa muy tesa, y es lo primero que quisiera desmentir, y es que hay una fórmula para contar bien la historia. Hay caminos y hay canvas, pues, o formatos, pero la historia depende de qué producto, a quién le hablo, quién soy yo, cuál es el mensaje y la forma en la que quiero transmitir mi mensaje. Entonces yo les invitaría a que cualquier cosa que yo vaya a decir acá, y escuchen en cualquier podcast sobre comunicación y ventas, o sobre lo que sea que hablen, es que siempre traten de adaptar la fórmula a ustedes. Entonces, si alguien sale aquí y dice, es que para contar mejor hay que hacer más reels, puede que hay gente que le funcione eso y lo logre,
y puede que gente que no. Entonces como que muy importante que lo que sea que vayamos a decir, la gente se tome el trabajo de pasarlo por la experiencia y definir si eso les aplica a ellos, porque ojalá que sí, pero también pues puede que no, porque es infinito. ¿Sabes qué, Sari? Digamos que hay un término mucho que yo digo y es la checklist, pues como que yo soy como muy estructurada, entonces como que yo todo es como una lista, ¿cierto? He entendido que no todo tiene que ser así, que no todo tiene que ser organizado, todo, pero yo siempre hablo como de una checklist y lo que tú estabas diciendo ahorita en cuanto a que no se puede como definir que con esto ya vas a vender más, pero que te baja las probabilidades de fallar o de ser, o antes te da posibilidades de ser mejor. Yo pienso que las personas que nos escuchan y que hacen cursos y que buscan asesores y que buscan mentores, lo que tienen que entender es como que cada una de esas cositas van, digamos que cumpliendo como una checklist de las cosas que necesitarías, por ejemplo en este caso, para vender más. Entonces, como tú dices, una cosa es saber contar la historia. Si tú la sabes contar, no es como que con eso ya vendas, pero sí te sirve muchísimo. Del otro tema, lo que tú dices, pueden ser buenísimos contando historias, pueden volverlos más tesos, pero si cuentas las historias y te lleva a una página web que es lenta, o te lleva a un WhatsApp donde los asesores no saben vender, o te llevan a una parte donde vendes la primera vez y les va mal y no le dan garantía y no les hacen bien el proceso, entonces no están haciendo nada. Entonces yo siento que es como que uno internamente se vaya haciendo como una checklist como de las cosas que usted va creyendo, porque tampoco hay una checklist que yo te diga es esto y punto, no, es como para ti cuáles son las cosas importantes que tienes que ir haciéndole para poder vender mejor tu producto, ¿cierto? Entonces como listo, yo siento que yo necesito vender mejor las historias porque eso es muy teso, o sea, te necesito, o sea, es como que, por ejemplo, yo me desenvuelvo, me gustan las cámaras, eso no me gustaban, yo estudiaba comunicación social y periodismo y me hacía atrás, era la productora, nunca me salía en cámaras, pero hoy en día que ya me desenvuelvo, digamos que me gusta, pero yo no sé, o sea, yo siempre repito, yo no soy creativa, a mí me dicen, Caro, hágalo así y yo lo hago así, pero realmente que yo me invente un cuento o algo así, yo te veo que también es muy de metáforas y digo como, pucha, brutal, qué bacano tener esa creatividad. Entonces yo siento que es como que uno va diciendo como en qué es su debilidad o en qué podría ser mucho mejor y empezar como a estudiar esos temas. Entonces yo creo que contigo, pues yo solamente viéndote en las redes uno ya aprendí un montón, pero qué bacano también después poder, cuando ya definas qué es lo que vas a hacer, como que la gente que necesite eso de ti pueda hacerlo en un curso, pueda hacerlo en una conferencia, porque es un tema que el mundo necesita. Porque si decimos como que si quieres vender más, porque es una pregunta que yo siento que todo el mundo hace, es como que yo cómo vendo más, a mí me llegan Saris todos los días a decirme, Caro, yo te necesito para vender más, y yo no, es que yo no es como que te venda más. Incluso mi empresa hace 9 años cuando empezó se llamaba Estudio de Ventas, porque yo soy comercial, he sido muy comercial toda mi vida y yo empecé dando capacitaciones en ventas. Entonces se llamaba Estudio de Ventas, pero cuando me empezó a llegar la gente a decirme es que yo quiero aumentar las ventas, y yo le decía, perfecto, claro que sí, sentémonos y cuéntame cómo está el tema de tu propósito, cómo están tus estrategias, cómo está el tema del costo de los productos, cómo estás formando al equipo, y todo mal, porque casi siempre todo mal. Uno le dice, bueno, perfecto, hay que empezar por acá, y te dicen, no, es que yo quiero vender más. Entonces yo dije, no es conmigo, esto no es conmigo, porque yo no te puedo hacer vender más si tú no haces un montón de cosas antes para vender más. Entonces por eso lo llamé Together, que hoy digamos que Together significa que todo empieza por ti, pero juntos es mejor. Es como si usted quiere, mi equipo y yo le podemos dar herramientas, formación, talleres, capacitación, pero eso depende de usted, de que hagamos equipo. Entonces me parece muy bacano como lo dices, porque realmente la gente tiene que entender que contar el cuento no es simplemente sacar una red social o poner un Instagram, ¿cierto? Hablando de eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensás que cuáles son las redes sociales? Yo sé que me vas a decir que depende pero por ejemplo para ti, ¿cuáles son las redes sociales que te gustan más y en la que quieres compartir tu mensaje? Porque ya sabemos que hay exageradas y muchas veces la gente se enloquece como que es que tengo que estar en las 10 en LinkedIn, TikTok, entonces como que para ti desde pues como sabes contar historias y lo transmites, para ti cuáles son las importantes o que tú quieres estar. Sí, pues obviamente debo apelar a lo que dijiste y es que depende. Sí. No, la respuesta mía es para mí, yo creo que lo aclaraste muy bien, pero lo quiero reforzar porque como yo solo hay yo, y como vos solo hay vos, y como el que nos esté viendo solo está el que nos esté viendo. Entonces, con esa claridad, yo creo que para mí es muy importante Instagram porque la disfruto, llevo muchos años creando ahí, me gustan mucho las ofertas de formato que me permite, que se pueda hacer video, que se pueda hacer carretes, que se puedan hacer cosas gráficas, pero también
de fotografía, que uno pueda poner historias y se desaparezcan, que haya botones, como las funcionalidades de la plataforma me parecen muy bacanas. Creo que para mí, que me dedico a hacer también formaciones empresariales, LinkedIn sería una red que me gustaría explorar. No le dedico tanto tiempo porque crear y además pues trabajar va haciendo que la agenda sea un poco complicada. Además que me parece una red muy fea, no me gusta estar, no me genera como satisfacción visual, pero creo que es una red interesante para hacer nombre dentro de las empresas. Me parecen muy chéveres los podcasts. A mí casi no me gustan los videopodcasts, siento que yo no me sentaría a ver una entrevista en YouTube, pero me parecen muy buenos para el carro, para trotar. Como que yo también escucho, yo lo hago en video, pero yo los escucho. Siento que tener una compañía, entonces a mí me gustaría, si algún día vuelvo a tener tiempo para hacer como formatos, me gustaría estar ahí. Y hay un medio que me parece muy interesante que se llama Medium, que es para hacer artículos, no es tan popular en habla hispana y por eso como que no le dedico mucho tiempo, pero una red social de escribir, también hay otro que se llama Substack, que me parece interesante porque creo que lo que yo más hago es compartir conocimiento y a través de la escritura me parece que es una herramienta súper valiosa para eso. Entonces esas serían como las que yo escogería si me metiera juiciosa a un plan más grande. ¿Y qué piensas de TikTok? A mí TikTok no me gusta porque no lo sé usar, no me he metido a aprenderlo, entonces cuando entro es como súper desconocido para mí. Tengo demasiadas historias de amigos de eso me quita demasiado tiempo, estoy adicto, no puedo dormir, entonces como que las referencias que tengo no son tan buenas, y porque yo soy muy juiciosa con las cosas que consumo. Como me toca hacer tanto contenido, yo trato de alimentar mi cabeza con muy buen contenido y de dedicarle a tiempos de ocio, de ver gaticos y ver, no sé, gente cayéndose y cosas haciendo broma, como en momentos de esparcimiento, y para eso ya tengo Instagram, no necesito como más de eso, además porque me encanta ver series, me encanta ver películas, entonces no he visto tampoco la necesidad de entrar ahí, pero me parece que es una red que crece demasiado rápido, la gente tiene como muchas oportunidades de llegarle a mucha gente a través de la plataforma. Creo que también tiene un montón de funcionalidades súper interesantes, pero a mí, por mi contexto y por las referencias y por mis búsquedas, no es una red en la que me ha interesado entrar. Total, pienso pues como que estoy muy de acuerdo contigo. Incluso yo tenía en mis empresas como TikTok, y después dije como no, o sea, hay que enfocarse bien, y también se lo escuché a, ¿cómo es el nombre? Mike, que es muy teso digital, y que él decía eso, es como que pues tienes que estar en la red que tú consideras que está tu público, que tú te sientes cómodo, que tú te sientes bien, y no tienes que estar en todas las redes, que eso también es algo que uno se cuestiona mucho cuando no es tan digital. Pues por ejemplo yo pues creo contenido y hace mucho tiempo lo hago, pero lo empecé a hacer empíricamente, sin ninguna como una proyección, una estrategia, nada. Y después llegué a decir como que yo sí necesito estar en todas partes, como que estoy buscando, y eso es muy importante que se lo pregunten ustedes que nos están escuchando. Y Sara se los dijo y se los digo yo, es como que no es lo que nosotros digamos, es como usted dónde quiere estar, cómo se siente, pero eso sí lo digo yo mucho. Si vas a estar es para estar bien, o sea, para estar, por ejemplo, yo también soy así con LinkedIn, pero porque estoy empezando, pero yo pienso que si uno está en la red es para que esté actualizada o para que de verdad existas ahí, si no, pues que no esté ya. Entonces me parece que es importante ese pensamiento tuyo, porque pues la gente muchas veces cree que tiene que estar en todas las plataformas. Saris, y otra pregunta para ir terminando es, ¿qué sentiste o qué sientes cuando escribes un libro? Eso te lo digo más personal, porque yo también estoy escribiendo mi libro, pues yo quiero dar como ese mensaje al mundo. Es mucho más un tema empresarial porque es de cultura, es como desde esa cultura de servicios, ese tema así como de empresas. Pero tú cuando empezaste a escribir, pues obviamente a ti te apasiona escribir, pero cuando dices como bueno, voy a sacar un libro. Yo decidí sacar el libro porque había empezado a montar empresa, ya no tenía tiempo de hacer asesorías y llevaba 2 años haciendo asesorías y tenía construida una teoría que casi que se repetía una y otra vez con cada persona que llegaba. No era como que tenía que construir todo de cero, sino que venía gente con problemas que aparentemente eran muy distintos, pero que se resumían en 4 o 5 preguntas que tocaba resolver de cierta forma para que eso tuviera salida. Y como ya no iba a poder acompañar a las personas ni dar esa información, decidí que quería escribir un libro para que esa información estuviera como consolidada en un espacio donde la gente pudiera acceder a ella. Para mí esta pregunta es muy compleja porque yo soy un caso
atípico. A mí me encanta escribir, es muy fácil para mí, llevo toda la vida escribiendo, estudié comunicación, entonces no era como un reto, pero no porque escribir libros no sea un reto, sino porque el personaje que yo soy, pues eso no es un reto donde yo te diga casi me muero, me quitó la vida, no podía comer, nada. Para mí fue además demasiado divertido, me gusta mucho escribir libros, me gustaba más antes, ahora que ya lo veo con más seriedad y como un proceso editorial más juicioso me parece más complejo, pero en ese momento era como de loca, o sea, dije yo tengo esta teoría, la voy a vomitar en estas páginas y después la voy a estructurar. Entonces fue una experiencia muy rápida, fue una experiencia muy entretenida, fue como sin intenciones demasiado grandes, más allá de compartir esa información, y el libro pues trajo unos resultados que nunca planeé porque, como te digo, no fue como voy a armar un libro para llegar a más público, no es como, pucha, no voy a poder seguir acompañando gente, tengo que poner esta información en otra parte, y en ese momento pues como que no se me ocurrió hacer un podcast, un canal de YouTube, porque mi tema eran las palabras, me gustaba mucho escribir, entonces decidí entrar ahí y escribí ese primer libro muy rápido, fue muy chévere. Ya el segundo, el tercero y el cuarto han sido más, pues como experimentos creativos siempre, pero mucho más complejos, porque una vez tú pierdes la ignorancia de cómo funciona el asunto, pues empiezas a cargarte de reglas, de procesos, pues hay que revisar muy bien porque salió un typo, entonces vos te tiraste en una producción de 1000 libros que ya van a decir ese typo, entonces como que se me ha complejizado el proceso. Pero todavía sigue siendo cosas que hago siempre que tengo como un propósito de compartir y que me interesa el reto creativo, más allá de pensar que es un buen modelo de negocio, de querer volverme una autora bestseller, que todavía no es uno de mis planes, es como poder compartir la información a través de las palabras, y es un proceso para mí muy desde la esencia y que me siento muy conectada como cuando sí, lo te hago. apasiona demasiado, pues se te nota. Saris, y una última pregunta que yo quería saber, ¿tú nunca has sido empleada? ¿Nunca fuiste empleada? Yo trabajé alguna vez en Medellín Gourmet cuando estaba en la universidad, tenía 2 jefes, pero era un equipo de 4 personas y trabajé con ellos un año, casi un año. Entonces puedo decir que un poco sí, pero nunca en una estructura empresarial, nunca mandé hojas de vida, ni hice procesos de selección, no sé cómo son los presupuestos de las empresas, nunca manejé presupuestos, ni hice planeación anual, o sea, nada de lo que sucede en el mundo corporativo yo he estado inmersa. Y nunca. Cuando fuiste líder, pues, o lo eres, y tuviste ese equipo, ¿qué es lo que más te pareció complejo de ese liderazgo? Yo creo que la estructura, a pesar de que es muy criticada, porque la gente es como, pues qué difícil traer una empresa que hay que preguntarle a Pepito y a Peranito y a Menganito, realmente una empresa sin estructura no resiste, entonces como tener que conciliar lo que para mí era un juego de personas divirtiéndose y creando con una estructura empresarial de cronogramas, de presupuestos. Para mí eso fue súper retador porque además nunca lo he vivido, era un idioma que yo no sabía hablar, pues ni sé todavía. Sari, sabes que esa respuesta no me imaginé ese cierre, pero me encanta porque yo en mis redes, pues, o digamos que lo que yo he construido es mentora en estructura de negocio y ventas, más que todo en estructura de negocio. Por eso te conté que mi sello es de emprendedora a empresario, porque lo que yo hago es llevar a las personas a crear un plan de acción para pasar de emprendedora a empresario, pero simplemente no es que sea el hecho de sí pasar de emprendedor a empresario, es un tema como más mental, es como tú quieres un negocio chiquitico, quedarte tranquila, o quieres conformar un equipo, hacer una empresa, o también trabajo con empresas ya desde Together, que son empresas muy grandes, que tienen 5, 6, 7, 8 puntos de venta o más, y que están desorganizados. Entonces yo llego a estructurar, digamos que esa es la palabra que yo más repito, entonces qué bacano que me dices eso, porque realmente es un reto que yo encontré en las empresas y por eso empecé a crear todo eso, por eso digo mentora en estructura de negocio, porque esa parte de la estructura es lo que con el tiempo, cuando uno no la tiene tan clara, se empieza como a caer, porque es como cuando uno construye un edificio pero las bases no son fuertes. Entonces cuando hablamos de estructura yo empiezo desde organigrama, que la gente es como organigrama, no, claro, yo sí tengo eso por ahí, pero no, es que el organigrama es súper importante, o sea, no es lo mismo decir que esta es mi secretaria a decir que esta es mi asistente administrativa, porque es que uno llega a una empresa y le dice, ¿tú qué haces aquí? No, yo soy todera. Tú le preguntas al gerente, ¿y ella quién es? Ah, no, mi secretaria. Una secretaria, si tú buscas en internet qué es secretaria, es contestar el teléfono, agendar llamadas y ya. Pero esa persona te lleva las cuentas, te lleva no sé qué, hace 1000 cosas, y yo no digo que no se pueda, porque las empresas pequeñas tenemos que empezar con gente que haga 2 o 3, ni siquiera cargos, sino funcionalidades de diferentes áreas, pero entonces también hay que darle los nombres.
es como que, bueno, ¿tú qué haces? Levantas las funciones y como tienes un montón de cositas, no sé, administrativas y contables, entonces eres la asistente administrativa y contable. Eso la empodera, eso le da más nivel, no es lo mismo llegar a la casa y decir soy una secretaria o soy la asistente administrativa. Y no es solo por el tema de cargos, lo que tú dices, o mucho cacique y poco indio, sino que es por un tema mental, de estructura, de orden, de empoderamiento, de, digamos que menos conflictos en los equipos. Entonces esa estructura es súper importante, entonces me encanta que lo digas porque es un tema y es un reto para los emprendedores y los empresarios y que a mí me apasiona mucho, que claramente también lo estoy aprendiendo en mi empresa, porque lo que yo les explico, yo soy emprendedora y siento que tengo un tema de empresaria, pero yo lo veo así, es como que en emprendedor hay etapa 00, etapa 01, etapa 02, etapa 03. Ya empieza el empresario junior, etapa 1, etapa 2, digamos que yo estoy en la 1, pero hay 2, 3, 4, 5, o sea, digamos que me falta mucho, pues una multinacional o empresarios grandes. Entonces digamos que vamos en el camino y me gusta hablar con personas como tú, saber que tenemos historias muy distintas, pero que hemos vivido procesos y cosas que nos han, digamos que tenemos pensamientos parecidos en muchas cosas, entonces no, me alegra mucho tenerte aquí, muchas gracias por todo eso que compartiste con nosotros y ojalá podamos hacer cosas juntas en un futuro. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.